Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nos damos gracias a Dios por un día más. Amén. ¿Cuántos se despertaron hoy con los ojos cerrados? Mire, yo pensé en no venir, pero después me acordé que soy el pastor y se me quitó. Bueno, gloria a Dios. Vamos a estar, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos a estar en nuestro libro de los Hechos, capítulo 19. Capítulo 19. Veo que faltan muchas familias, no sé si es la lluvia. Espero que el día de rapto pues no llueva. ¿No? Es un chiste. O que no llueva mañana, que tengan que ir a trabajar, no va a hacer que se mojen y se derritan. Pero gracias a Dios que nos ha dado la fuerza para llegar hasta este lugar. Amén. La Biblia nos manda a congregarnos y eso hemos hecho hoy. Vamos a estar en el capítulo 19 y vamos a estar hablando acerca, desde el versículo 11, al 20. Hechos 19, del 11 al 20. Estamos en el tema número 63. Y estamos tratando lo más que podamos de regresar a las sendas antiguas. Cuando miramos la condición de la iglesia el día de hoy, la comparamos con el libro de los Hechos, miren hermanos, cuán lejos estamos. Y tenemos más material que ellos. Mucho más material. Hasta carros con aire acondicionado tenemos. Y iglesias con wifi. Y así todo. Ay. El título de hoy es El poder de estar bajo autoridad. El poder de estar bajo autoridad. ¿Quién quiere estar bajo autoridad aquí? Todos nosotros, todo hombre, todo, está bajo autoridad. Nadie está por encima de la autoridad. Nadie. Aún Jesús estaba sometido a la autoridad ¿de quién? Del Padre. El único Dios soberano que hace como quiere hacer es Dios Padre. El Espíritu Santo se sujeta, el Hijo se sujeta y nosotros, como salvos por gracia, ¿qué hacemos? Nos sujetamos de igual manera. Cada uno de nosotros estamos bajo autoridad y hay poder, y ese es el tema que quiero enseñar hoy. Hay poder cuando estamos sometidos bajo autoridad. Bueno, veo que muchos vinieron hoy. Yo pensé que algunos se le iban a aflojar los pies de la prédica la semana pasada, pero me da mucha alegría verlo aquí hoy. Así que, ¿qué tal si leemos? Amén. Hechos 19, versículo 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, tu bondad, Señor. Porque tú conoces todos los tiempos. Nosotros no conocemos los tiempos. A nosotros, Señor, nos queda simplemente predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tú conoces el corazón de tu pueblo, tú conoces nuestro corazón y pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos ministres y nos hables, Señor. Que tú nos enseñes a estar bajo autoridad, Señor. Hay bendición, hay poder cuando estamos bajo autoridad, Señor. Y te pido, Señor, que tú me des la gracia para exponer este mensaje de una manera que sea entendible, Señor, y que sea recibido para ponerlo por obra, Señor. Enséñanos a crecer en santidad, en obediencia a ti, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? La semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema del cuidado de la iglesia. El cuidado de la iglesia. Y este tema es un poco delicado porque tiene dos variantes. Por un lado, te encuentras con personas que han salido de iglesias de falsas doctrinas, donde fueron manipulados. ¿Hay alguno de esos aquí? ¿No? Defalcados, robados de todo su dinero por los amantes de las ganancias deshonestas, los cuales cuando encuentran un lugar donde se predica la palabra de Dios, saben que han llegado a un lugar donde pueden estar seguros. Por otro lado, podemos ver a otros que quieren ser parte de una iglesia, pero a sus propias condiciones. Es lo que mencionaba el pastor Alberto aquí. Una iglesia donde le hagan cosquillita en el oído, ¿no? Y déjame decirle que eso se siente bien bueno. Cuando yo era chiquito, mi mamá me limpiaba el oído con un gancho de pelo y eso se sentía, mira, a los 3 minutos estaba roncando. Sí se siente bien, pero es un peligro porque trae muerte incluida. Trae muerte incluida. Siempre y cuando la predicación no tenga que ver con ellos, o con ellos ser disciplinados, exhortados o corregidos como forma de cuidar de ellos, lo toman como que los pastores están siendo muy invasores de su vida privada o congregacional. Yo me pregunto lo siguiente: ¿cómo toman entonces el versículo que dice obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas? A todo el mundo le gusta que el pastor vele por el alma de ellos, ¿sí o no? Cuando el pastor le dice a alguien, hermano, estoy orando mucho por ti, gloria a Dios. Pero el pastor le dice, hermano, tiene un zapato azul y uno verde, tiene que corregir eso. Ah, me voy de la iglesia porque el pastor me está juzgando. ¿No? Entonces, cada pastor que Dios ha llamado, escuche, que Dios ha llamado, tiene la responsabilidad delante de Dios de cuidar por el rebaño. Ese es nuestro llamado aquí en esta iglesia, esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Pero eso muchas veces implica animar a las ovejas del Señor, orar por ellas, fortalecerlas con la palabra de Dios, como de la misma manera significa corregir a las ovejas del Señor, amonestarlas y estorbarlas. Las herramientas de un pastor son la vara y el cayado. Salmo 23. ¿Qué hace la vara y el cayado? ¿Hay alguien que se sepa el Salmo 23 de memoria? Tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. Aliento. Y ambas son en una misma pieza para dirigir, corregir, instruir y disciplinar. Y todo esto es parte de nuestro trabajo como pastores que hemos sido llamados por el Señor para cuidar de su pueblo en lo que Él regresa por nosotros. No somos pastores asalariados. ¿Amén? Ok. ¿Qué hace el asalariado? Ve venir al lobo y dice, no, por aquí es más... No. Pero esta labor de pastorear no siempre es bien recibida. Y es aquí donde podemos desarrollar dos diferentes tipos de corazones. De eso hablamos la semana pasada. Podemos desarrollar un corazón de oveja o podemos desarrollar un corazón de cabrito cuando se viene al trato del pastor, con P mayúscula, del pastor con ellos. Todos queremos que Dios nos transforme. ¿Amén? A ver, ¿quién aquí dice, yo quiero simplemente ir al cielo y yo no quiero ser transformado? Espero que nadie. Porque sin santidad, ¿cuántos? Nadie, ni el pastor. Nadie verá al Señor. Entonces, todos queremos que Dios nos transforme en algún área específica de nuestro carácter. Todos queremos que Dios arranque de nosotros aquellas cosas que a Él no le agradan. Todos queremos ser diferentes a lo que éramos antes de que Dios nos encontrara. Y creo que todos queremos eso. Sin embargo,
No todos están dispuestos a pagar el precio del proceso. Y es un proceso doloroso. Es un alto precio, muy alto, y muy pocos están dispuestos a pagarlo. El costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús, el precio de ser transformado a la imagen y semejanza del varón perfecto, el precio de ya no vivir nosotros, sino Cristo en nosotros, el precio de vivir vidas juntamente crucificadas con Cristo, es simplemente muy alto a pagar. No podemos negarlo. Jesús dijo, a menos que aborrezcas padre, madre, hijo, hija, esposo, aún tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Pero estamos muy aferrados. Estamos muy aferrados a lo que queremos. De alguna manera queremos poner a Dios o hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Queremos un Dios que complazca todas nuestras, ¿no? Y Dios no es así. Dios no es así. Y gracias a Dios que Dios no es así. El cielo lo tenemos garantizado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gloria a Dios. No somos salvos por obras. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. Su sangre pagó por nuestra redención y solo la obtenemos por fe. El Espíritu Santo viene entonces a morar en nosotros y hemos sido sellados con Él para el día de la redención. Pero el precio de la santificación a la cual estamos llamados a seguir tiene que ser pagado. De no hacerlo, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón y esto puede dañar la iglesia del Señor. Y esto nos lleva eventualmente llevar a los pequeñitos a caer. Y hay una piedra de molino bien grande preparada para aquellos. Esto fue lo que sucedió en Éfeso, cuando Pablo predicó en la sinagoga. Algunos creyeron, mientras que otros endurecieron sus corazones. Pablo entonces procede a hacer algo que en la iglesia del día de hoy, los cristianos del siglo XXI, sería tomado como una invasión de la privacidad. No, pastor, se está pasando de la raya. Se está pasando. Seríamos acusados de abuso espiritual y tantas otras cosas más. Pablo procede a separar a los discípulos, aquellos que habían creído, de aquellos que habían endurecido sus corazones en contra de la palabra de Dios. La intención de Pablo, tal como la de los pastores que en verdad quieren agradar a Dios, es simplemente la de proteger la grey de Dios. Porque cada uno de nosotros, o cada uno de los pastores, hablando de manera universal, que Dios ha llamado, vamos a dar cuenta delante de Él por cada oveja que Él nos ha confiado. Cada una de ellas. Es con la intención de preservar la santidad, de preservar la integridad de la iglesia en contra de aquellos que persisten en pecar, que persisten en endurecerse, que persisten en querer hacer su propia voluntad. Cada pastor conoce el estado de las ovejas, eso no se puede negar. Como de la misma manera que usted conoce la condición de cada uno de sus hijos. ¿Sí o no? Alguien le pregunta, usted va al doctor con sus hijos, con sus 15 hijos, el doctor le pregunta, bueno, ¿cuál de ellos tiene un metabolismo rápido? Yo no sé. ¿Cuál de ellos se enferma más fácilmente? Pues yo no sé. El doctor le va a decir, ven acá, son sus hijos. De la misma manera que usted conoce la condición de sus hijos, el corazón de sus hijos, los pastores conocemos el estado de nuestras ovejas. Para eso Dios nos puso como pastores. Pero los pastores claramente no conocen el corazón de ellas. Yo no conozco el corazón suyo. Pero por los frutos se conoce qué tipo de árbol ha plantado en el huerto del Señor. Y eso es un principio que no puede ser violado. El árbol de mango da mangos. Nada más. Lo mismo sucede con las ovejas. Cada domingo las iglesias abren sus puertas y las ovejas del Señor vienen a adorar a Dios, o al menos vienen todos con apariencia de oveja. Lo que usted hace con la palabra que se predica es lo que lo caracteriza usted o lo cataloga usted como oveja o cabrito. Todos traen sus Biblias. A ver, ¿quién no trajo su Biblia hoy? Todos traen sus Biblias. Todos dicen Dios te bendiga, todos cantan alabanzas, todos decimos amén durante la predicación, pero no todos tienen oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiere decirles. Algunos entonces
por sus obras, demuestran que son ovejas del Señor, y otros, por sus obras también, demuestran que son cabritos dentro de la iglesia del Señor. No se puede negar, no se puede negar. Y esto es bien sencillo de discernir. ¿Por qué? Pues Jesús dijo que sus ovejas escuchan su voz y ¿qué? Y le siguen. No es solamente escuchar la voz de Dios, es obedecer de igual manera. Las ovejas del Señor escuchan su voz y le siguen, y los cabritos simplemente son rebeldes a lo que la palabra de Dios dice. Y no estamos hablando de un acto de desobediencia ni un acto de desobediencia. No estamos hablando de un error o un pecado una vez que fallé. Estamos hablando acerca del mismo patrón por siempre. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la verdadera fe. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué tipo de corazón tenemos. ¿No quiere eso? Pues todos lo queremos. O tenemos corazón de oveja reflejado en la obediencia a Dios, o tenemos corazón de cabrito reflejado en la rebeldía hacia Dios. No hay en medio. No hay en medio. La rebeldía hacia las cosas de Dios, hacia la palabra de Dios, hacia el orden de la iglesia, incluso hacia la autoridad que Dios ha establecido dentro de su cuerpo, puede causar grandes calamidades. Porque puede que la persona rebelde se sienta respaldada por Dios. Presta atención y piensa en usted, no piensa en el esposo, ni en el hijo, ni en el vecino, ni el que no está. Vamos a pensar en cada uno de nosotros. Puede que la persona rebelde se sienta respaldada por Dios por el simple hecho de que prospere su negocio, de que le vaya bien en su casa, o porque Dios sigue teniendo misericordia de ellos. Bueno, como no me ha matado un trueno, quiere decir que estoy bien. Dios está contento conmigo, ¿no? Y esto es un lugar bien peligroso donde encontrarnos, porque el simple hecho de que se sientan usados por Dios, no significa que Dios está contento con ellos. Y eso me está hablando hoy. Ahora, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿qué sucede cuando vivimos, estoy hablando como cristianos, qué sucede cuando vivimos vidas donde no estamos sometidos bajo autoridad? ¿Qué sucede? Bueno, versículo 11 nos desglosa una historia donde Dios estaba usando a Pablo de manera poderosa. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios, ok. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿A usted nunca le ha llegado un pañito de eso en el correo? A mí me llegó una vez. Claro, junto con eso venía un sobrecito para que tú mandaras la ofrenda. Aquí podemos ver que quien hace los milagros es Dios. Amén, es Dios. Pero Dios los estaba haciendo por medio o por manos de ¿quién? De Pablo. Y aquí hay un punto interesante, porque así es que Dios trabaja. Escuche, Dios usa a los hombres que Él mismo ha escogido. Y debemos aprender a ver a Dios detrás de todo lo que acontezca por medio de los hombres. ¿Sí me entendieron? Siento que algunos están como que todavía procesando. Dios usa a los hombres que Él mismo ha escogido y debemos aprender a ver a Dios detrás de todo lo que acontezca por medio de los hombres. Cuando Dios quiere tratar con nuestro orgullo, Dios no baja en las nubes. Y nos dice, hijo mío, tenéis que cambiar vuestro corazón. No, no dice eso. Dios nos advierte en su palabra, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y cuando no lo hacemos, entonces Dios se vale de un instrumento que puede ser nuestro jefe, nuestro vecino, el pastor, un hermano de la congregación, el policía, el que sea. Porque Dios quiere tratar ¿con qué? Con ese corazón. Pero cuando miramos al instrumento que Dios está usando, pues perdemos la noción de que Dios está detrás de eso. Perdemos la noción. Lo tomamos de manera personal. No, es que el pastor no me cae bien, o es que el hermano me tiene envidia, o la tiene acogida conmigo porque soy no sé qué, ¿no? No. Como humanos, estamos acostumbrados a ver al hombre como el culpable o el causante de las cosas. Pero Dios es quien siempre está detrás de todo. Siempre. Siempre. Aprenda a ver a Dios detrás de todo. Siempre. Mire, la creación apunta ¿a quién?
a Dios. Nuestras vidas y lo que sucede en nuestras vidas apunta ¿a qué? A Dios. Todo obra para bien. No quiero abundar mucho en este tema, pero hay maldad en el mundo. Eso no significa que si alguien va a su casa y mata a su familia, Dios tenía un plan. No hay que ser tampoco tan cerrado, ¿no? Pero usted entiende, cuando está en tratamiento de carácter, Dios está detrás. ¿Nunca le ha tocado un jefe que es bien fuera de onda? Pero la Biblia dice que tenemos que someternos a ellos, no solamente a los buenos, sino también a los que son difíciles de soportar. ¿Por qué no mejor oramos entonces que Dios nos mande jefes difíciles de soportar? No, queremos jefes cristianos, ¿no? Cuando Dios te quiere bendecir, oh, gloria a Dios al fin, algo, ¿no? Cuando Dios te quiere bendecir, Él usa al hombre para hacerlo, muchas veces. Ya sea a través de un hermano, a través de tu jefe, o a través de un desconocido. A lo mejor ahora a fin de año te dice el jefe, fulanito de tal, venga por aquí, vamos a profetizar. Carlitos, venga por aquí. Como no faltaste en todo el año, eres un muchacho ejemplar, te vamos a bendecir. Un bono de tan. ¿Quién está detrás de eso? Dios. Si hacemos las cosas como para el Señor, porque de Él recibimos la recompensa de la herencia, pues más que suficiente. Ahora, si usted trabaja cuando el jefe viene, pero cuando no viene, pues usted está metido en Facebook, pues no va nunca. Yo estuve en esos zapatos. Yo fui responsable de esa manera. Gracias a Dios que ya me cambió. Pero yo tenía la actitud de que, bueno, si no me das un aumento, pues no trabajo. Y el jefe pensando, pero si no trabajas, no te doy un aumento. Entonces nos quedamos en el mismo bote, no avanzamos. ¿No? Pero yo estaba trabajando ¿para qué? Para obtener del hombre un beneficio. Pero si trabajase, wow, hasta cristiano me salió, trabajase. Si hubiese trabajado como para el Señor, lo hubiese hecho, el jefe estuviese ahí o no estuviese ahí. Y quién sabe hasta dónde Dios me hubiera llevado, ¿no? Pero gracias a Dios que a raíz de mi desobediencia y todo, pues Dios me ha llamado a pastorear. Gloria a Dios. Entonces, como humanos, estamos acostumbrados a ver al hombre como el culpable. Y cuando Dios nos quiere bendecir, Dios usa al hombre. Pero Dios es el que está detrás de todo lo que el hombre está haciendo. Y lo mismo sucedió cuando Dios quiso traer juicio sobre la nación de Israel. ¿Qué hizo? Dios nos apareció en el desierto. ¿Dios qué hizo? Mandó al gobierno, al imperio de Asiria y a Babilonia, a como ustedes no quieren hacer caso, 70 años. 70 años de esclavitud. Cuando Dios quiere traer una corrección a nuestras vidas, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que es Dios detrás de todos los pastores de las congregaciones. Lo voy a volver a decir porque nadie dijo amén, nada más mi esposa. Tenemos que darnos cuenta que es Dios a través de los pastores de las congregaciones. Lo mismo aplica al revés, escuche, lo mismo aplica al revés. Usted muestra que ama a Dios cuando ama a ¿quién? A su prójimo. Como a sí mismo. Oh, yo amo a Dios. ¿Cómo dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano? ¿Cómo dices que amas a Dios al cual no has visto y aborreces a tu hermano al cual sí ves? ¿No? De la misma manera, decimos o mostramos que amamos a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. Decimos que nos sometemos. Yo me someto a Dios. ¿Cuándo mostramos eso? Cuando nos sometemos ¿a quién? A las autoridades establecidas por Dios. ¿No? En esta ocasión, Dios estaba obrando por medio de las manos de Pablo. Tanto así que aún los paños y los delantales de su cuerpo eran llevados a estas personas que estaban enfermas y eran sanadas. La pregunta es, ¿quién sanaba? ¿Los paños? No. ¿Pablo? No. La respuesta es simple, Dios. Pero la razón por la cual Dios usaba a Pablo era porque Pablo, aquí entramos en el tema ya, Pablo también era un hombre bajo autoridad. Pablo iba a donde él le parecía o a donde le daban una buena ofrenda. No, Pablo iba a donde Dios lo llevaba. Jesús hacía lo que el Padre le decía. De igual manera estaba sometido a los hombres. Pablo daba reportes al concilio de ancianos en Jerusalén. En otras palabras, Pablo no era un llanero solitario, llevando lo que Dios le diera a llevar a otros. Incluso cada vez que terminaba un viaje misionero, ¿a dónde regresaba? A Antioquía.
Pablo era un hombre bajo autoridad y por tal razón Dios lo usaba también grandemente. Estas sanidades físicas y espirituales debieron haber traído mucha conmoción en Éfeso. Nunca se había visto nada de esa manera. Nunca. Incluso, esto es algo que Cristo mismo delegó a los suyos, a aquellos que habían de creer. Pero quiero que preste una atención a quién es que Cristo delegó tal poder para sanar y echar fuera demonios. Vaya conmigo a Marcos 16. Esto es importante porque es el tema principal del día de hoy. Marcos 16, 14. ¿A quién le dio Jesús esta encomienda? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen, no solamente a los apóstoles. Hay una doctrina por ahí que dice que solamente a los apóstoles. Nada. Y estas señales seguirán a los que creen. Dicen, en mi nombre, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? En mi nombre, perdón, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Oye. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes habrían de hacer esto? Aquellos que habían creído. Y cuando una persona cree y hace las cosas en el nombre de Jesús, está demostrando que está bajo autoridad. Aquí Jesús no dijo, simplemente pues, a donde los lleve el Espíritu, y hagan como quieran, y si no se hubiese abierto ahí mismo la puerta, ¿para qué? Para todo el desorden que vemos hoy. Cristo extendió su autoridad para proclamar el evangelio y confirmarlo con señales. Estas señales seguirían a todo aquel que cree en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Dios le da autoridad a usted para hacer esas cosas, pero tiene que estar bajo autoridad. Amén. Estas señales seguirían a todo aquel que cree en su nombre. En otras palabras, aquellos que se encuentran bajo la autoridad de Cristo, aquellos que se encuentran sometidos a la palabra de Dios, serían investidos con poder para sanar y echar fuera demonios. Todos los dones, escuche bien, todos los dones, llamados, ministerios, funciones que Dios nos ha delegado como sus hijos, son para ser ejercidos siempre y cuando estemos bajo su autoridad. Mire, si usted no agarra eso, se va a quedar en blanco y trocadero, como decíamos nosotros. Siempre y cuando estemos bajo su autoridad, sometidos a Él. Y esto es lo que diferencia la iglesia del libro de los Hechos a la iglesia del siglo XXI. Donde los cristianos del libro de los Hechos decían, el Señor decía, hagan esto, sí Señor, y lo hacían. Vete a tal lugar, sí Señor. El día de hoy, haz esto, no sé si debería hacerlo. O, me va a dañar los planes del fin de semana. Haz esto, no, es que yo no estoy de acuerdo con... Tenemos una mentalidad hoy de que podemos, o que nos sentimos con la libertad de poder refutar todo lo que Dios nos manda hacer. ¿Cuántos tuvieran todavía sus trabajos si hicieran así con sus jefes? Vamos a poner el mismo ejemplo de Carlos. Carlos, mañana necesito que estés aquí a las 8 de la mañana. No. Dios me ha hecho libre y mañana llego a las 12, si me quieres. Porque yo soy cristiano y yo... Pregúntale a Carlos si tendría trabajo hoy. No lo tendría. Carlos, como buen empleado, hubiese dicho, sí señor, ¿mañana qué hora? A las 8, a las 7:30. Eso fue un mensaje subliminal, ¿no?
Todos los dones, llamados ministerios, funciones que Dios nos ha delegado como sus hijos son para ser ejercidos siempre y cuando estemos bajo su autoridad. Y este es el contraste entre Pablo y los judíos ambulantes en Éfeso. Versículo 13, regrese conmigo a Hechos 13. A mí, mire, yo le voy a ser sincero. Cuando el pastor Alberto le tocó la semana antepasada, ¿fue antepasada? Le tocó, yo pensé que iba a tocar esta parte. Y yo estaba deseoso por tocar esta parte de aquí. Y cuando yo vi que se quedó en el versículo anterior a ese, yo dije, yes, yes. Pero le voy a decir algo. Encontré mucho más material de que pensaba. Dios me llevó por otro. ¿No? Más si lo hubiese tocado a él, pues Dios hubiese hecho lo mismo con él. Porque la palabra es para la iglesia. Pero el punto es que Dios conoce los tiempos. Mire, y cosas han sucedido en la iglesia y van a seguir sucediendo, eso es indudable. Pero estoy tan agradecido con el Señor porque no somos nosotros diciendo, déjame ver qué mensaje puedo encontrar para fulano, para fulana, para mengano. No, es que ya viene de la misma. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues predicar. Exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. A ver, ¿aquí hay un cristiano ambulante por aquí? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. El que predica Pablo. Mire, usted piensa que esto es Usted piensa que esto es una situación aislada. Pero quiere que le diga algo. Saúl, no Saúl es de lunes. Saúl, el rey Saúl, cuando Dios le mandó a matar a los amalecitas y él hizo lo que él quiso hacer, él no se sometió bajo la autoridad de Dios, él confió en su propia autoridad, él decidió qué es lo que iba a hacer y qué es lo que no iba a hacer, donde Dios le dice, es desechado, te es desechado. El bando de Samuel. ¿Y qué le dice Samuel? Ora a Jehová, tu Dios, no nuestro Dios, tu Dios, para que llevemos ofrenda y para que. Pero a Jehová, tu Dios. En otra palabra, el que tú conoces. Y aquí es el mismo problema. Aquí es el mismo problema. Te conjuro en el nombre de Jesús. El que predica aquel. Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo. Estaban llevando en ese tiempo, pues los paños o los delantales, cuando había un enfermo, no sé cómo hacían, ¿no? A lo mejor le daban con el paño, o lo cubrían con el paño, no sabemos, ¿no? Pero las personas eran sanadas y los espíritus inmundos salían. Entonces, ¿qué significa esta palabra ambulantes? Eso tiene buen sentido. Aquí la palabra ambulantes es la palabra que significa vagabundo. Una persona que va pues a la deriva, es como la ambulancia. Pues de ahí sale la palabra ambulancia. Es la ambulancia a donde se requiera. La ambulancia no dice, como en Cuba, ¿no? En Cuba te partía un pie y tú llamabas al hospital y decías, no, tienes que traer a la persona al hospital para entonces llevarle una ambulancia para el otro hospital. No te iban a buscar a la casa, ¿no? Pero la ambulancia que hace va a la deriva cuando es llamada a donde sea para una necesidad o para un beneficio. Especialmente en este país es un beneficio. ¿Okay? Porque la ambulancia son casi $6,000 si te va a buscar a la casa. Es preferible llamar un Uber. ¿Sí o no? A veces llega más rápido que la ambulancia. Bueno, la palabra aquí ambulantes es la palabra que significa vagabundo. Ahora, ¿qué es un vagabundo? ¿Qué es un vagabundo? No es un homeless, es un bum. ¿Qué es un vagabundo? Una persona que ha decidido que no voy a trabajar, no tiene un hogar específico, no tiene un horario, no tiene a nadie a quien sujetarse, simplemente divaga. Como la gente decía, divagaba en sus corazones, iban para donde el corazón los llevaba. Esta persona es una persona que no tiene un lugar fijo de vivienda, no tiene una estabilidad en su vida. Viaja de pueblo en pueblo tratando de ganar algo para el sustento. Los vagabundos de por sí se gobiernan a sí mismos. No rinden cuentas a nadie y son dueños, según ellos, de su propio destino. Ahora, se habla aquí que estos vagabundos ambulantes eran judíos. Eran judíos. Lo cual lo eran por descendencia y por religión.
no estaban bajo autoridad, no estaban sometidos a alguien, y esto les permitía hacer todo lo que quisieran con tal de ganar un dinero para su sustento, aunque fuese algo en contra de la religión que habían aprendido o que habían heredado. El término exorcistas ambulantes, mire, de esos hay muchos cristianos hoy, exorcistas ambulantes. Después salen todos golpeados. Ahí vamos a llegar a un... También este término hace referencia no solo a recitar conjuros y fórmulas mágicas con tal de invocar a una divinidad. Usted probablemente de niño creció con las palabras mágicas abracadabra. Algo parecido así. Pata de cabra. ¿No? Esto es lo que significaba aquí, te conjuro, hacer conjuros o fórmulas mágicas para invocar a una divinidad. Pero también habla acerca de hacer referencia a predecir el futuro. Leer la suerte, invocar los muertos, etc. Cada uno de nosotros tenemos por así decir, la certeza de leer el futuro. ¿Sí o no? Si mueres con Cristo, vida eterna. Si mueres sin Cristo, perdición eterna. Ahí está tu futuro. Y no te voy a cobrar por eso. ¿No? Mire, para nosotros esto suena completamente herético, ¿verdad? Leer las cartas, el horóscopo, Walter Mercado, todo eso. Para nosotros esto suena completamente herético, pero quiero hacer un paralelo con estos judíos exorcistas ambulantes y con aquellas personas que dicen tener algún tipo de don, talento o llamado, pero que son de igual manera ambulantes, vagabundos. No están sometidos bajo autoridad. No están sometidos a ninguna iglesia o ministerio. Ellos simplemente hablan lo que ellos dicen que Dios les dio. O ministran conforme al don o talento que Dios les ha dado. Mira, un ejemplo de esto lo podemos ver con los levitas. Vamos a llamarle músicos cristianos. Por supuesto, no lo son todos. Vamos a empezar por ahí. No lo son todos. Una vez estaba teniendo una conversación con mi esposa y Dios le dio pues una sabiduría, pues yo nunca lo había visto de esa manera. Alguien nos llamó, una conversación salió, donde alguien dijo, bueno, el problema es que Dios me ha dado el don del canto y el don de tocar no sé cuántos instrumentos y qué sé yo. Y era una persona que posiblemente estaba buscando permiso, por así decir, no es dentro de la iglesia, no está mirando a Saúl. Y estaba buscando como un permiso para entonces ir a abrir sus propios conciertos y no sé qué, no sé cuánto. Y recuerdo mi esposa le dijo, cuando Dios hace los levitas, o crea a los levitas, o levanta a los levitas, era para trabajar ¿dónde? En el templo. No había conciertos de levitas, ni noche de talentos. ¿No? El don o el llamado que Dios le había dado era para ser desarrollado ¿dónde? Dentro del contexto de congregación. Amén. Entonces ya la persona nunca más llamó. Pero mire, hay un gran número de ellos que cada domingo van de iglesia en iglesia tocando o, como dicen ellos, ministrando. Y cuando se acaba el tiempo de la alabanza, ni siquiera se quedan para la predicación. Ahí van para otra iglesia porque estamos haciendo la obra del Señor. Y esto es bien popular en el día de hoy. El día de hoy. Yo personalmente, estoy en contra de... Bueno, vamos a meterme por ahí. Ya de por sí ya está un poco... Vamos a dejarlo por ahí. No les voy a decir, así que no me estén haciendo ceñita con nosotros. Esto lo hacen todo el domingo. Todo el domingo. La pobre hija mía, como le están traduciendo, todo el mundo se ríe, ella se queda como que... Esto lo hacen todo el domingo. Visitan al menos de 5 a 6 iglesias. Soy testigo de eso porque pregunté en una iglesia donde íbamos. Visitan a menos de 5 a 6 iglesias y reciben su pago por haber ministrado al Señor con sus talentos o llamados. Cualquiera de esas personas que me escuche va a decir, no, el pastor es un radical, es un mente cerrada, es un... Pónganle, ¿no? Le pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre los exorcistas ambulantes y los levitas ambulantes del día de hoy? Ninguno.
Estoy seguro, bueno, estoy casi seguro, deja poner casi ahí. Estoy casi seguro que si a fulanito de tal que toca vamos a poner, Saúl, vamos a poner a Saúl. Si a Saúl aquí en la iglesia se le diera $50 los domingos por tocar el piano. Gloria a Dios. Pero a la iglesia de frente le dice, hermano, le vamos a dar $200. ¿Qué va a hacer Saúl probablemente? No, el Señor, no, yo sé que aquí se va a quedar aquí. Pero si fuese un levita ambulante, ¿se va tras qué? La bendición de Dios. Porque esa es la naturaleza de estas personas que no están sometidas bajo autoridad. Donde primero llame la necesidad, o donde primero llame el dinero, o el reconocimiento, póngale, allá se van, allá se van. Aquí a la iglesia nos han llegado pastores. Déjame darle para dar. Esto abre la puerta para un sinfín de posibilidades de ministerio. Para todos aquellos que no están bajo la autoridad de una iglesia o de un pastor. Y hay todo tipo de ministerios. Están los levitas, que no están bajo autoridad en una iglesia y por eso siempre están viajando los domingos por todo el pueblo. Están también los misioneros, pongo misioneros entre comillas, los cuales ellos mismos se han enviado. Así nos llegó uno una vez. Ninguno estaba aquí con nosotros. Llegó y dice, no, yo quiero ser miembro de aquí, pero Dios me ha llamado a dejar mi trabajo y a predicar y la iglesia me sustenta. Y le dije, yo soy el pastor y estoy trabajando todavía. No, porque hay que hacer como dice el libro de los Hechos, hay que trabajar. Entonces están misioneros que ellos mismos se envían y nadie sabe qué obra están haciendo ni tampoco envían un reporte. Pero lo que sí hacen es pedir dinero para el sostenimiento de la obra. También están los pastores que se han salido de iglesias por no estar de acuerdo con el pastor y deciden abrir su propia iglesia como si fuera una taquería. No, es que el pastor no reconoce mi llamado. No, tú es que no estás reconociendo el tiempo del Señor. Aquí a la iglesia nos han llegado pastores. Ninguno estaba con nosotros todavía. Buscando cobertura. Y aunque parecen querer estar bajo autoridad, andan buscando quién les da la cobertura necesaria porque sus pastores no se la quieren dar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esto es desorden y falta de sometimiento. Cualquier obra que usted vaya a hacer o que Dios le esté inclinado a hacer, usted tiene que primeramente sujetarse a ¿qué? Dígalo conmigo, ¿a quién? A Dios y ¿a quién? A la iglesia. Porque Dios da dones. ¿Cuántos tienen dones? Si usted no va a los estudios bíblicos, pues se lo perdió, porque estamos hablando acerca de eso. ¿No? Pero los dones que Dios da, ¿para qué es? Para la iglesia. Dios no le da un don a Saúl para decirle, Saúl, pues nada, lo que tú quieras con el don. No, porque un día Saúl va a dar cuentas por esos dones que Dios le dio. Es para la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y el fin de eso es que nos preocupemos los unos por los otros, que no haya desavenencia, que cuando hay alguien triste lloremos con él, que cuando alguien reciba honra, pues nos gocemos con él. Esto es lo que trae la unidad, diversidad y armonía de los dones. Eso me salió ahí, pero mira, ¿no? Como no tienen a una autoridad sobre ellos, porque no la quieren, esto abre puertas para que enseñen todo tipo de falsa doctrina. Y sobre todo, no se ocupan de vivir vidas agradables al Señor porque no le tienen que dar cuentas a nadie. A nadie. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! También nos encontramos con los profetas, puse entre comillas también profetas, que andan profetizando cosas que Dios me dijo. Eso es bien popular en el día de hoy. Dios me dijo, cuando ese mismo Dios que les mandó a hablar nunca les habla de ellos o de lo que ellos tienen que cambiar. Es bien curioso. Bien curioso. Pero Dios me dijo, bueno, todos los dones que Dios ha dado a sus hijos, los ha dado por su propio espíritu. Y los ha repartido como ¿qué? Como ha querido. Como ha querido.
Y puede que haya en medio nuestro personas con el don de la enseñanza, escuche, de la profecía, de la predicación, de hablar lenguas, de servicio, etc. Pero cuando estos dones no son ejercidos primera y primariamente dentro de la iglesia del Señor, corremos el riesgo de ser simplemente cristianos ambulantes. Porque Dios no dio sus dones para con los de afuera, sino primariamente para la edificación de su iglesia. Así que usted dice, bueno, es que Dios me dio el don de profecía, úselo dentro del contexto de la iglesia. Pero también tiene que vivir una vida que vaya conforme, ¿sí o no? Porque más adelante lo tengo, hablar acerca de Isaías, las características de un profeta. No es el punto principal de la enseñanza, pero se lo menciono. Porque hoy muchas cosas han sucedido con eso de que Dios me dijo. Dios me dijo. Por tanto, si un cristiano, por muy dotado que sea, no persevera en la congregación de los santos, difícilmente, y lo escribo aquí con mucha convicción, difícilmente Dios lo use. Difícilmente. Los dones que Dios ha dado son para Él, apuntan para Él, la fidelidad es para Él. Simplemente somos administradores de la multigracia de Dios. Nada más. No somos dueños para decirle a Dios dónde lo vamos a ejercer o cuándo lo vamos a ejercer. Lo ejercemos cuando Dios nos dice y cuando Dios nos dice. Punto y se acabó. Bien sencillo. ¿No? En este pasaje se les llama exorcistas porque hacían conjuros con la intención de ser oídos por alguna deidad. Se dice que eran conjuros que se recitaban y que según Josefo, el historiador, Salomón los había creado. Salomón, según los historiadores. Según Josefo, Salomón tenía un repertorio de conjuros para traer sanidades y echar fuera los espíritus inmundos. ¿Alguien conoce sana, sana? ¿Algo que ver con una rana? Que si no sana hoy, pues... Supuestamente tenía un repertorio de conjuros para traer sanidades y echar fuera los espíritus inmundos. Y eso es lo que querían los judíos supersticiosos de la época. Y en este caso son los hijos de Seba. Los hijos de Seba. Versículo 14. Dice, había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire, es muy triste ver, primeramente, que esta familia eran judíos. Ellos eran descendientes de la casa de Jacob. Debieron haber sido instruidos en las cosas pertinentes a Dios y a la ley. Pero aún más triste es que eran descendientes de Aarón. Eran del sacerdocio. El hecho de que Seba y sus 7 hijos fueran de una familia de descendencia sacerdotal es aún más degradante. Porque no debieron haber estado de pueblo en pueblo tratando de buscar fortuna, porque en el templo, por mandato de Dios, debieron haber encontrado empleo. La pregunta es, ¿por qué no se sometieron? ¿Por qué no se sometieron a la ley de Dios? Eso era la puerta para muchas cosas. Porque se turnaban los sacerdotes. ¿Se acuerda de Zacarías? Tenía su turno. Todos los sacerdotes tenían su turno. Todos tenían su turno. Y a lo mejor en el tiempo que no le tocaba, pues se puso ocioso. Dijo, no, ¿sabes qué? Con el poder que Dios me ha dado, pues voy a hacer entonces sanidades. Y eso abrió la puerta para el desorden. Ellos decidieron salirse del orden correspondiente y en vez de someterse a las instrucciones debidas, decidieron hacer pacto con Satanás. Y esto lo podemos ver con el tipo de labor espiritual que estaban haciendo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera fue por Jesús al que conocemos, no, el que predica Pablo. Ellos habían visto el poder de Dios obrar a través de Pablo. Aún sus delantales y paños eran llevados a los enfermos y endemoniados y eran sanados. Y ellos decidieron usar del nombre, que es sobre todo nombre, no para salvación, sino para mayor ganancia. Y aquí cuando hablamos de ganancia no estamos hablando simplemente de las cosas materiales. Reconocimiento, fama, póngale. Este era el nombre en el cual ellos no habían creído,
Este era el nombre del cual ellos no dependían para hacer sus obras, ni era el nombre del cual recibirían autoridad para hacer milagros y prodigios. Ellos no tenían ningún derecho de usar el nombre de alguien que no conocían. ¿Qué sucede hoy en día cuando usted usa el nombre de alguien para sacar una tarjeta de crédito? ¿Qué es eso? Fraude. ¿Cómo es penalizado eso? Cárcel. Cárcel. Porque no tiene el permiso de tal persona para hacerlo. Si yo voy a abrir una tarjeta de crédito a nombre de mi esposa y mi esposa me da la autorización, es diferente. ¿Me entiendes? Pero si mi esposa no me ha autorizado y simplemente decido pues abrir una tarjeta de crédito, pues, o comprar una casa o un carro, lo que sea, pues estoy cometiendo fraude. No importa si estamos casados, es fraude. Es fraude. Y así sucedió con esta gente. Eran fraudulentos. Estaban tratando de usar un nombre que no se les había dado permiso para usar. Y aún así, se atrevieron a invocar al espíritu inmundo con este santo nombre. No podemos pensar, hermanos, que Dios puede ser burlado. Aún usando el nombre de Cristo, Dios sabe quiénes lo usan para bien y quiénes lo usan para mal. Y en este caso, estos exorcistas lo estaban usando como forma de conjuro, no como en aquel en el cual nombre oramos. Vamos a ver si el nombre de Cristo no funciona. Aquí estamos hablando de ahora cada hora, pero vamos a, bueno, supuestamente Pablo, con los pañales, miren eso. Pues, en el nombre de Jesús, el que está hablando Pablo, te conjuro. No. Dios no puede ser burlado. El nombre de Cristo no será usado de manera profana ni prostituido para con las obras de las tinieblas. Claramente la Biblia dice qué comunión tiene Cristo con Belial. O qué relación tienen las tinieblas con la luz. Sin embargo, aunque estos exorcistas quisieron usar el nombre de Jesús de manera inapropiada, ¿quién los corrigió? El mismo espíritu inmundo. Wow, yo me quedé con eso y dije, Señor, pero... El espíritu inmundo les respondió de manera concisa y directa. Pero fíjese de qué manera le contesta. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Este conocimiento, a Jesús conozco, este conocimiento no es de intimidad. No es intimidad. Ni tampoco de relación. Pero sí tiene que ver con saber quién o quiénes son de Dios y quiénes no lo son. Pregunta, ¿quién es el tentador de nuestra alma? ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿Seguro? Están ahí como el diablo. El diablo, Satanás. Satanás no conoce nuestro corazón ni nuestros pensamientos. Gloria a Dios por eso. Solo Dios lo sabe. Pero Él sí sabe con qué hacernos caer. Y si estamos en sus tinieblas o si estamos en la luz de Cristo. Ellos saben. Y este espíritu sabía que Pablo no era de su grupo de cristianos que viven doble vida y mucho menos Cristo. Lo que está diciendo este espíritu es, a Jesús conozco porque nos derrotó en la cruz. Todo nuestro poder y potestad fue arrancado de nuestra mano y dado a Él. Él estuvo sometido al Padre en todo momento y su vida avala su ministerio. Por otra parte, también conozco a Pablo, el cual por un tiempo sirvió como instrumento para la destrucción del reino de Dios, mas no pudimos retenerlo. Lo perdimos en el camino a Damasco. Y ahora es un hombre bajo la autoridad de Dios, llamado y enviado para predicar el evangelio en contra del cual obramos a diario. Jesús se sometió al Padre y Pablo estaba sometido al Hijo y por tal razón Dios les dio poder. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quién les dio autoridad? ¿Bajo quién están sometidos?
Fíjense la diferencia que hay entre estar sometidos bajo autoridad y cuando no. Podríamos preguntarlo de la siguiente manera, pero a ustedes, ¿quién le dio esa autoridad? Si ustedes son de nuestro mismo reino de las tinieblas, ¿quién les ha dado la potestad para invocarme a mí? Si ustedes no viven vidas sometidas a Dios, si no son personas bajo autoridad, ¿bajo qué autoridad quieren hacer estas cosas? Déjenme decirles que Dios conoce todo acerca de nuestras vidas. Se lo cantamos hace un rato. Conoces mi pasado, mi presente y mi futuro, sabes tú. Déjenme decirles que Dios conoce todo acerca de nuestras vidas y Él conoce nuestra condición. Y aún así, Dios nos usa. ¿Ok? Pero hay una gran diferencia entre tener nuestras luchas y dificultades contra las cuales batallamos y vivir voluntariamente en contra de la voluntad de Dios. En el momento que una persona decide salirse de la cobertura de Dios o de la cobertura y el orden que Dios ha establecido, queda automáticamente al descubierto y sin el respaldo de Dios. Porque no somos cristianos independientes. No somos llaneros solitarios. Para esa razón Dios instituyó la iglesia. Lo que pasa es que el cristiano del día de hoy piensa que la iglesia, solo hablaba con Alberto el otro día, piensa que la iglesia es un lugar donde venimos simplemente a cantar, nos llevamos bien, nos saludamos y cada uno para su casa. Y como vivimos lejos, pues no estamos pendientes los unos de los otros, no estamos mirando el estilo de vida de los unos de los otros, simplemente nos vemos aquí el domingo con cara de ovejas, pero con corazones. Por tanto, esa persona ahora está operando de manera independiente y Dios no obra de tal manera. Dios no obra de manera independiente. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay una perfecta armonía entre la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, y esto lo mencioné en los matrimonios, así que los que no vinieron a los matrimonios, pues ahora tienen la oportunidad de escucharlo. Cuando hablamos de la Trinidad, pensamos que nosotros, de igual manera, somos una Trinidad. ¿Sí lo he escuchado varias veces? No, somos espíritu, alma y cuerpo. Alguien una vez me dijo, no, es que somos como el agua, la Trinidad es como el agua. Somos gaseoso, sólido y líquido. Sí, pero el agua no tiene la capacidad de ser hielo, agua y vapor a la misma vez. Dios sí. Dios sí. Lo que sucede con la Trinidad de Dios, solamente para darle es una relación interpersonal. Cuando nosotros decimos que nosotros somos una Trinidad, no nos relacionamos con otras personas, eso nos lleva a ser entre nosotros mismos. Y Dios es un Dios relacional. ¿Sí me entiende? Dios es un Dios que tiene comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo. No es no dentro de mí yo tengo, no. ¿Sí me entiende? La Trinidad opera fuera de Dios Padre, opera con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Escuchen, cuando nosotros obramos de manera independiente, sin estar sometidos los unos a los otros, estamos obrando en contra del diseño de Dios, del carácter de Dios. Porque Dios no nos ha hecho independientes. Al contrario, Dios nos hace dependientes los unos de los otros. Y vamos otra vez a lo del cuerpo. Por eso le digo, si no va a los estudios, pues ya, ¿qué puedo hacer? Nos lleva a depender los unos de los otros. Porque no hay desavenencia entre el cuerpo de Cristo. No lo hay. Entonces, Dios no obra de manera independiente. ¿Qué poder tendríamos entonces para hacer su voluntad? Y eso es lo que el espíritu inmundo le está diciendo a estos 7 hijos de Seba. Si ustedes están en rebelión y en pecado, no están bajo autoridad, ni siquiera se quieren someter al orden establecido por Dios, ¿por qué invocan al Señor? Del cual odian sus mandamientos. Vaya conmigo a Salmo 50, por favor. Salmo 50. Vamos a leer del 14 al 22. ¿Ya lo tiene? Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré
y tú me honrarás. Gloria a Dios. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces, ¿qué? La corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. En otras palabras, tú eras partícipe con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Aquí podríamos irnos ya para la casa. Este pasaje es una advertencia para aquellos que se refugian detrás del Dios me dijo. Esta desafortunadamente es una frase muy usada por aquellos que andan en desorden y fuera de la cobertura o la autoridad delegada de parte de Dios. Es bien triste ver a cristianos que se refugian en Dios conoce mi corazón. Y hacen cosas, toman ciertas decisiones o hablan ciertas cosas que según ellos Dios les dijo. Siempre y cuando estas cosas no sean para con ellos, sino para con los demás. Dios me dijo que tienes una paja en tu ojo. Vamos a poner los dos contextos juntos. Dios me dijo que tienes una paja en el ojo. Y el del otro lado está diciendo, espérate que la viga casi que me quita la cabeza. Dios no te dijo que tiene una viga. No, pero déjame quitarte la pajita que tiene en el ojo, ¿no? Con el tronco aquí. ¿Qué dice Jesús? Hipócrita. Ve primeramente tú y quita la viga para que entonces puedas. Pero hoy todo el mundo está, no, Dios me dijo que te dijera. Y uno dice, es que el carácter no va junto con. Pero si le dices, no, pero no juzguéis. Dios no trabaja así. No trabaja así. Antes de Dios enviarnos a cualquier lugar a decir algo, Dios siempre, escuche, siempre, aquellos que son maestros de niños, cuando usted prepara un mensaje para los niños, Dios primeramente no trabaja en el corazón suyo y dice, wow, espérate, esto yo tengo que arreglarlo. Porque ¿cómo se para entonces delante de los niños y decirle, no, ámense los unos a los otros niños? Si estamos nosotros en contiendas. La Biblia dice, tú que eres maestro y enseñas a no robar, ¿hurtas? Dios siempre va a mostrarnos lo que nosotros mismos tenemos que cambiar. Y esto lo podemos ver con el profeta Isaías. No lo tiene que buscar, escríbalo y tome la nota ahí. Isaías 6. Isaías entra primeramente ¿a dónde? Al templo. Dios se le podía haber revelado en el campo, en la playa o en la piscina. Pero Dios se le reveló a Isaías ¿dónde? En el templo. Quiere decir que Isaías fue ¿a dónde? Al templo. Estaba sometido bajo la ley de ¿qué? De congregacional. Isaías entra al templo y de repente ve una visión, la majestad de Dios. Sus faldas llenan el templo. Y cuando de repente ve la santidad, o por lo menos ¿cómo se dice? Un glimpse, un destello, de la santidad de Dios. ¿Qué es lo primero que Isaías se da cuenta? ¡Ay de mí! Él no dijo, ¡ay de Juanito! O de Pepito, o de Esperancejo, no. ¡Ay de quién! De mí. Que soy hombre de labios inmundos y habito en medio de una generación de labios inmundos. Viene entonces el
el serafín, gracias, y le toca con el carbón encendido sus labios y dice, tu pecado ha sido quitado. Entonces, Dios dice, bueno, ¿quién irá por nosotros? Y no solamente Él se propone, no, heme aquí, envíame a mí, sino que Dios dice, ok, ve y di tal cosa. Pero si Isaías hubiese dicho, wow, qué tremenda gloria la de Dios. ¿Quién no peca? Dios me dijo, Dios trató primeramente ¿con quién? Con Él. Para entonces, ¿se acuerdan de Jesús con Pedro? El diablo o Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he orado que tu fe no falte. Y una vez fortalecido, ve y fortalece o establece a tus hermanos. Primero vamos a tratar contigo y después vamos a enviarte para allá. Salmo 51, cuando había hacer la plegaria de igual manera. Entonces enseñaré a los pecadores o los transgresores tus caminos y se convertirán a ti. Entonces, ¿cuándo? Después que solamente contra ti he pecado. Pero hoy tenemos una raza, por así decir, de cristianos donde, no, es que Dios conoce mis buenas intenciones. Dios conoce mis buenas intenciones. Y Dios me dijo que te dijera que tienes que hacer esto. La pregunta es, bueno, cuando yo comparo los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, su estilo de vida, y veo el tuyo, oye, como que no está. Lo que sucede es que muchos, a causa del silencio, regresando a este pasaje del Salmo, a causa del silencio de parte de Dios, piensan que Dios es partícipe de sus obras. Está en el versículo 21, se lo vuelvo a leer. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ellos piensan que tienen el respaldo de Dios para hacer o decir lo que están diciendo o haciendo, y ese no es el caso. Pero es una situación bien difícil de tratar, porque ellos afirman que Dios está involucrado en sus obras y Dios no lo está. ¿Y cómo le hace a uno entender de que no? Estos hijos de Seba llevaban esta práctica por mucho tiempo y no les había acontecido nada malo. Nada malo. Al menos la Biblia no lo menciona. Pero ¿qué sucedió? En el momento que tomaron del nombre de Jesús para su negocio o sus artimañas, enseguida vino la corrección de parte de Dios. Y aunque el espíritu maligno fue quien obró contra ellos, regresamos a lo que hablamos al principio, Dios fue quien obró. Dios fue quien obró. Versículo 16. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, el hombre sobre el cual estaba el espíritu inmundo saltó sobre ellos. Tremendo salto tenía que haber dado. Y los dominó, eran 7. Sus ropas fueron rasgadas y fueron golpeados. Otra versión histórica dice que fueron rotas sus cabezas. Yo no sé si es que saben los cubanos cuando dicen, oye, te voy a partir la cabeza. Si tiene que ver con eso. Y esto es como una advertencia, escuche, para aquellos que claman el nombre de Cristo, pero que no se apartan de su iniquidad. Una cosa, hermanos, escuche, una cosa es caer en tentación, ceder a la tentación. La otra es vivir en iniquidad. El mismo enemigo que los vence con las tentaciones es el mismo que los vencerá con terrores. Pero aquellos que perseveran en seguir la justicia y la obediencia a Dios pueden estar confiados que somos guardados del maligno. El pastor no se lo inventó. Vaya conmigo a 1 Juan 5, por favor. 1 Juan 5, 18.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca. ¿Es lo que dice? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué? No le toca. ¿Por qué saltó el espíritu inmundo sobre ellos y los golpeó? ¿Porque pertenecían a Dios? No. El maligno no los puede tocar. Nos puede oprimir. Nos puede tentar. Puede poner tropiezo delante de nosotros. Pues sí, eso sí. Pero de tener poder sobre nosotros o autoridad sobre nosotros, no. No. Ahora, de que va a venir de vez en cuando uno está durmiendo, no sabe cuánto le ha pasado, y viene el enemigo y le dice, no, y le echa como que miedo. Sí pasa, porque es parte de su trabajo, desalentarnos. No, yo hablaba con mi esposo el otro día y me decía, eso normalmente, cuando me pasa cuando estoy buscando más del Señor, y es como para desalentarme. Como diciendo, pues tú quieres hacerte la espiritual, pues atrás. Entonces al principio era como que, no, pero ahora es como que, sí, ¿realmente quieres hacer eso? Gracias por despertarme, ahora voy a orar. ¿No? Entonces, pero si el enemigo tiene potestad sobre nosotros, puede hacer con nuestras vidas lo que quiera. Pero ese no es el caso. La Biblia dice que nuestras vidas están en las manos de Dios, que nadie nos puede sacar del hueco de su mano. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿qué? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Le voy a dar aquí para que usted hable, cuando la gente le diga, no, que Jesús no es Dios, ahí está lo próximo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto no solamente fue notorio para con los de la ciudad de Éfeso, sino que también fue necesario para los hijos de Seba. Fue necesario. Nunca habían recibido corrección. Ellos pensaron, no, aquí nos va de maravilla. Aquí nos va de maravilla. Dios nos ha prosperado hasta ahora. Mire, es mejor haber sido disciplinado en vida que ser hallado rebelde en muerte. Lo voy a repetir. Es mejor haber sido disciplinado en vida que ser hallado rebelde en muerte. ¿Por qué? Porque mientras haya vida, hay tiempo para corregir. En el momento que la trompeta suene, o que cerremos nuestros ojos, hasta ahí. Hasta ahí. No hay manera de sacar los muertos, ni por ofrendas, ni por nada de eso. Ha sido establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. No dice que regeneración, ni una segunda vida, nadie regresa como un gato, tampoco. ¿No? No podemos confiar en creer que estamos siendo usados por Dios por el simple hecho de que milagros, sanidades y demás sean hechas en el nombre de Jesús. Porque los milagros no aseguran nuestra salvación. Para nada. Para nada. Mire, vamos a ser honestos. Dios nunca lo ha usado a usted cuando usted está en pecado. Sí lo ha hecho. Ahora, ¿es por nosotros? Es por el bien de la otra persona. Pero después Dios trata con nosotros. ¿Sí me entienden? Y a veces pensamos, bueno, Dios me usó para traer sanidad a fulano. Quiere decir que está contento conmigo. No. No, Dios trata con nosotros. Y cuando ponemos las obras como que, como Dios me usa, quiere decir que todo está bien y bien con florecitas y maripositas para con Dios. No. Hubo un grupo de gente que hizo eso. Está en Mateo 7. Por supuesto tenemos que ir ahí, a Mateo 7. Este es el grave peligro que enfrentan los cristianos del siglo XXI. Porque piensan que porque Dios los usa, su vida en lo privado no importa. No podemos salirnos del orden de Dios. Mejor corregir ahora a que sea muy tarde el día que nos presentemos delante de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a pausar un momento ahí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace lo que Dios le dijo que hiciera.
O Dios puso en mi corazón que te dijera. No. Si no va en línea con la voluntad de Dios, te dan desobediencia. No importa cuántos muertos puedas levantar. Puedes vaciar el cementerio. Eso no tiene nada que ver. Versículo 22. Muchos, esto es lo triste. Muchos. Déjeme darle un contexto aquí histórico. Están hablando aquí del día del juicio final. Supongamos que el día del juicio final sea de aquí a 10 años. Supongamos. Escuche, supongamos, esto es por darle un ejemplo. El pastor dijo que en 10 años va a ser él. No. ¿Qué ha sucedido con todas las personas que han muerto desde el principio de la creación? O los últimos que han muerto hace 10 años, póngale, hasta 3 semanas. Estas personas a las que Jesús se refiere aquí, muchos me dirán en aquel día, son personas que ya llevaban en tormento. Quizás horas, días, meses, años o siglos en tormento. Y el día de la resurrección de los muertos se pararon delante de Dios. Dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ahí vienen estas personas que han experimentado el tormento. Todavía no es el lago de fuego, tormento. Se paran delante de Dios y dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Qué fueron esas personas? Bueno, dice aquí que echaron fuera demonios, profetizaron en su nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Cualquiera dentro de la iglesia hubiese visto a esa persona y dice, no, ese es enviado de Dios. Como Dios lo usa para hacer milagros. Como Dios lo usa para profetizar. Como Dios lo usa para echar fuera demonios. ¿Y qué hicieron? Pusieron su confianza en las obras. En que Dios los usó. Versículo 23. Entonces les declararé. Recuerde que llevan en tormento, van a enfrentar juicio eterno, saben que la paga, ¿cuál es? Lago de fuego, con azufre, por siempre. El fuego nunca se apagará. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está la entrada que dice, bienvenidos al infierno. Y van de camino para allá. ¿A qué otra cosa van a apelar? ¿A qué otra cosa van a tratar de aferrarse? Bueno, no te conocimos, pero por lo menos hicimos buenas obras. Y entonces les declararé, nunca, quiere decir que nunca tuvieron una relación con el Señor. No dice, los conocí por un tiempo y después se desviaron. No, nunca os conocí. Apartaos de mí. Eso suena como de desprecio, ¿no? Apartaos de mí. Sus pecados apartaos de mí. Hacedores de maldad. Qué confusión el pensar que por las obras, por los diezmos, por la asistencia, por las profecías. Miren, escuchen, aunque encajen, aunque le atine, eso no es lo que nos lleva a nosotros al cielo. El ladrón en la cruz nunca profetizó, nunca echó fuera un demonio, nunca dio un centavo, no fue miembro ni se bautizó. Pero Dios lo conoció. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Los milagros no fueron excusas válidas para entrar al cielo. En el día del juicio lo único que nos va a salvar es que hayamos conocido a Dios y a su Hijo, el cual Él envió. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Todo regresa a la intimidad con Dios. No podemos caer en la trampa de que los dones o las buenas obras serán suficientes para mantenernos en pie cuando Cristo se manifieste. ¿Cree usted que el juicio en contra de los hijos de Seba fue duro? Créame que es nada comparado a Mateo 7. Nada. Fue mejor para los hijos de Seba haber recibido la reprensión y el castigo en vida que ser hallados desconocidos a Dios en el día del juicio final. No se habla nada más acerca de estos hombres, pero puede, vamos a ponerle un 50%, cabe la posibilidad de que ellos hubiesen reconocido que ese nombre, el cual querían haber usado, es el más sublime de todos.
Es nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Versículo 17, regrese conmigo. Y aquí nos vamos sobre el final. Si hubiese tenido 45 minutos más, pues nos hubiésemos ido por aquí. 17. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso. La tunda que le dieron, todo el mundo la vio. Todo el mundo se enteró. Todo el mundo. Así judíos como griegos. Pero mire qué causó. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mira lo que causó. Verdadero o genuino arrepentimiento. Las personas de esa ciudad se llenaron de temor. Llegaron a reconocer que solo hay un nombre por el cual Dios obra. Solamente hay uno. Y este es el nombre de Cristo. Según el verso 18, cabe la posibilidad de que por el espacio de tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, hubo muchos de los que creyeron que no se apartaron del todo de su vieja manera de vivir. Tenían todavía sus libritos de magia por ahí, ¿no? Sus ídolos por ahí. El pequeño niño Jesús. Tenían ocultos pecados y prácticas que no habían entregado por completo al Señor. Y tomó esta situación de los hijos de Seba para que ellos reconocieran que con Dios no se juega. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable y nada podemos ocultar de su presencia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué sucedió con ellos? La primera mentirita piadosa, a ponerle ahí el apellido, o blanca, o transparente. ¿Qué sucedió? ¡Tum! Y después vino, ¡pum! ¿Y qué pasó con eso? Trajo crecimiento a la iglesia. Ahora, ¿cree usted que se incrementó la santidad entre los hermanos? Seguro que sí. Ese era el momento perfecto para preguntarle a la congregación preguntas incómodas. Porque nadie va a decir mentiras. Hermano, ¿has perdonado a todos tus hermanos en la congregación? No. Corra. Hoy no. Hermano, ¿estás seguro que tienes un corazón sano? Dios sabe que sí. Y los gusanos se le salen por todo el... ¿no? Pero esto sucede y trae temor a la región. Pero el nombre de Dios dice que glorificado, magnificado, exaltado. Aún así, escuche, en su omnisciencia, Dios extendió su misericordia para con aquellos que aún estaban practicando sus pecados en lo oculto. ¿Estará Dios usando la reprensión hacia otras personas en orden de que tú también seas corregido? Hay un refrán en Cuba que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Si Dios está aplicando disciplina para alguien, hay que chequear. Espérate, soy yo empieza a sobarse ya, mire. ¿Será acaso esa situación? Pero mira, quiero que vea conmigo una señal de un genuino arrepentimiento. Versículo 18. Su confesión fue pública. Ahora, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Esto no fue soltado por los creyentes. Ni los apóstoles dijeron, no, traigan sus pecados al altar. Ni como en los besos de hoy, los encuentros. No son encuentros, porque nadie se encuentra con nadie ahí. Donde, no, trae tus pecados a la cruz y tíralos al fuego no. Ellos te mandan a que hagas eso. Aquí los creyentes lo hicieron como un acto voluntario. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué, Señor, lo trajeron? ¿Acaso no les dio vergüenza decir, mira, realmente, ¿sabes? Esto es lo que yo he venido haciendo. Perdone. ¿Por qué habrá sido? Porque era un acto de tener limpia conciencia primeramente delante de Dios
y delante de los hombres. Mire, si usted quiere realmente vivir y aplicar la santidad, salga a la luz, no del closet, salga a la luz. ¿Sí me entiende? Bueno, está en el closet también salga, ¿no? Salga a la luz. Porque los que aman la luz traen sus obras a la luz. Y cuando estamos en luz, dice la Biblia que tenemos comunión los unos con los otros. Cuando usted mira a personas que no se congregan, que no tienen comunión los unos con los otros, ¿será que están en luz? No, no lo están. El pastor está diciendo lo que la Biblia dice. Porque cuando alguien se mete en donde no tiene que meterse, lo primero que hace es esconderse. ¿Se acuerdan de Adán? ¡Wow! Estamos desnudos. A esconderse. ¿Y la segunda cuál es? ¿Culpa de quién es? Pero cuando salimos a la luz, ¿culpa de quién es? ¿Por qué? Yo. ¿Culpable? Yo. Mía culpa. Por mi culpa, por mi culpa. Esos son conjuros. Trajeron sus obras a la luz porque en la luz las tinieblas no prevalecen. Y nos ayuda a tener comunión los unos con los otros. Y al hacer eso, ellos estaban disponiéndose delante de todos los creyentes a vivir vidas agradables a Dios. No tenían nada que ocultar y estarían sometiéndose los unos a los otros en el temor de Dios para mantener la iglesia santa y sin mancha, por la cual Cristo un día regresará. Vivían una vida de pecera. ¿Sí entiende de pecera? De cristal. Todo el mundo puede mirar hacia adentro. ¿Quieres ir a mi casa? Ve a mi casa. ¿Quieres entrar a mi closet? Entra al closet. ¿Quieres ver qué películas tengo? Ahí tienes las películas que tengo. No tenían nada que ocultar. No tenían nada que ocultar. El pastor viene a visitarnos. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No tuve tiempo de sacar la cuenta cuánto dinero era, pero era cantidad de dinero. Cantidad de dinero. Ciertamente Dios perdona nuestros pecados donde quiera que nos encontremos y donde quiera que los confesemos. Gracias a Dios por eso. No hay que venir al templo para confesarlo, para que Dios los perdone. No, ven aquí y confiesa. No. Dios está disponible en todo tiempo y a todo lugar. Pero, estos creyentes que habían sido convencidos de pecado en lo personal, en lo privado, decidieron hacer su confesión de manera pública. Nadie sabría los libros que habían comprado. Probablemente nadie sabía. Hasta que desaparecieron con los carretones de libros de magia, ¿no? Oye, tú sí eres un brujo, pero... ¿Y eso que era el diácono de la iglesia? ¿No? A lo mejor el pastor también venía con su... Pero ¿cuál fue la motivación de esto? Dice, Señor, ¿cuál sería la motivación de cada uno de nosotros? Escuchen, no le estoy incitando a que usted haga eso. Pero dice, ¿cuál fue la motivación de ellos de hacerlo de manera pública? Nadie sabría los libros que habrían comprado para practicar la magia. Nadie sabría cuánto dinero habrían gastado en adquirirlos. Pero lo que sí todos sabrían era que habrían venido a la luz porque querían mantenerse bajo autoridad, bajo sumisión, bajo la rendición de cuentas. En otras palabras, estaban diciendo, estos son todos mis libros, estos son todos mis pecados y esto es todo lo que he venido ocultando. Ahí está, quémenlo. De ahora en adelante soy un libro abierto. Carta expedida por Dios, leídas por todos. Yo no habría necesidad de andar en tinieblas. Yo no había necesidad de andar escondido. Ellos podían haber puesto los libros en un cajón aparte. ¿Cuántas veces nos sucede? Oh, ¿metemos la pata en algún lugar? No, bueno, que nadie se entere. Guardarlo por aquí. Ya, Señor, yo renuncio a eso. Pero ahí se queda. Y en el momento que nos entra la picazón, ¿qué hacemos?
¿Será que a lo mejor? Y Dios nos dice que si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿por qué? Porque Dios está interesado en que seamos radicales con el pecado. Y eso fue lo que pasó con esta gente aquí. Fue lo que pasó. Ellos podían haber puesto los libros en un cajón aparte, podían haber guardado los libros bajo llave con la intención de nunca más regresar a ellos. Pero la pregunta es, ¿qué garantiza que en un momento de debilidad no regresaran a ellos siendo tentados por el tentador? ¿Qué garantiza? ¿Qué garantiza? Lo que ellos hicieron queda como ejemplo para todos nosotros porque no importó el precio a pagar por andar en luz. No dijeron, no, es que esos libros me costaron. Es más, solamente pagué por lo menos como $500 en shipping de Amazon. ¿Cuánto no me habrán costado los libros? A ellos no les interesó. No les interesó. Siempre confundo los nombres. ¿Quién fue el cobrador de impuestos? Mateo. ¿Saqueo? ¿Mateo? Mateo. El que dijo, si a alguien le he robado, a ver, había saqueado a la gente. Por eso siempre me acuerdo de eso. Si a alguien le robé, ¿qué dijo? Le devolveré 4 veces. Mire, un genuino arrepentimiento nos lleva ¿a qué? A despojarnos de todo lo que nos pueda hacer caer. Todo. Y esta gente lo hicieron de manera pública. Porque estaban diciendo a la congregación, mira, este era yo y esto es lo que yo quiero hacer. Ayúdame a ser así. Ya no quiero ser más el que anda en tinieblas. Yo quiero andar en luz. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Quiere decir que tenemos compañerismo los unos con los otros. Quiere decir que puedo entrar a tu casa, tú puedes entrar a mi casa cuando tú quieras. ¿Sí o no? Usted tiene permiso de ir a mi casa y decir, pastor, enséñame su computadora. No, ahí tiene la computadora. Señor, pastor, enséñame su teléfono. Ahí está el teléfono. Pastor, enséñame el qué sé yo. Ya le dije la computadora. El iPad. Ahí está el iPad. O sea, nosotros tenemos un programa que yo lo instalé en todas las computadoras, me falta uno, para que si acaso hay algo medio raro, mi esposa tiene acceso y decir, mira que tú hacías aquí comprando carros en internet. O que tú hacías metido aquí viendo. Porque es manera de nosotros que mantenernos ¿dónde? En luz. En luz. Y esto fue lo que pasó con estas personas. El temor a Dios, la paliza de los hijos de Seba, llevó al pueblo de Dios a hacer, ¿sabes qué? Vamos a andar correctamente porque aquellos salieron corriendo, nosotros estamos ya casi. Así que mejor vamos a la luz. Mejor vamos a la luz. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a andar en luz, nos lleva a estar sometidos los unos a los otros, nos lleva a quedarnos bajo la autoridad de Dios. Nos lleva a renunciar de todo lo que pueda parecer como ganancia. Cuando nosotros nos decidamos a vivir vidas sometidas a Dios, sometidas a su autoridad, entonces Dios hará grandes cosas, primeramente en nosotros y después a través de nosotros. Cuando estamos sometidos bajo su autoridad, entonces Dios nos da de su autoridad para que su nombre sea exaltado. Y el resultado de esto lo podemos ver en el versículo 20 y con esto cerramos. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo debería abundar la palabra de Dios en nosotros? Abundantemente. Así prevalecía y crecía en esa ciudad. ¿Gracias a quién? A personas, por así decir, que andaban en desorden y Dios les dio una paliza. Entonces dijeron, vamos a enderezar nuestros caminos. Vamos a presentarnos delante de Dios como comunidad cristiana. Es decir, Señor, ¿sabes qué? Hemos hecho eso, hecho esto, lo otro, y yo quiero andar en luz. ¿Será acaso esa su condición el día de hoy? Que quiera andar en luz. Bueno, primeramente tiene que póngase bajo autoridad. Póngase bajo autoridad. No sea un llanero solitario. Dios no obra así. Dios no obra así. Dios le ha dado dones y talentos, gloria a Dios. Son para la iglesia. Son para la iglesia. ¿Dónde lo vas a hacer? En la iglesia. ¿Dónde va a enseñar? En la iglesia. ¿Dónde va a profetizar? En la iglesia. ¿Dónde va? En la iglesia. En la iglesia. Si Dios lo usa de vez en cuando afuera con los demás, sí, pero primeramente y primariamente, ¿dónde?
dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que nunca llega tarde y nunca se adelanta. Tú eres el dueño de los tiempos. Y tú conoces la palabra que necesitamos o que necesitábamos hoy, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, de que tú nos enseñes primeramente a someternos a tu voluntad, a tu orden, a tu autoridad. Solamente así tú delegarás entonces autoridad. Nadie que no sepa obedecer instrucciones será puesto en una posición de liderazgo. Primero hay que saber servir para entonces poder dirigir. Y eso es cierto en todas nuestras áreas, no solamente dentro de la iglesia. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, que si hay áreas en nuestras vidas en las cuales nos ha llevado a salirnos debajo de tu cobertura, debajo de tu autoridad, si hemos dicho en nuestro corazón, yo sé lo correcto, yo no tengo que estar sometido al hombre. En realidad sí y no, Señor. Mostramos sometimiento a ti cuando nos sometemos a la autoridad que tú has establecido. Quita de nosotros, Señor, los corazones rebeldes. Convierte nuestros corazones, Señor. Conviértenos, Señor. Padre, te pido que si hay pecados en nuestras vidas, ocultos, en lo privado, que seamos, Señor, decididos por traerlos a la luz. Solamente así podemos tener comunión los unos con los otros. Pedimos que tu luz nos alumbre, Señor. Pedimos que tu Espíritu nos guíe en todo. Y que de la misma manera, Señor, que tú nos puedes usar estando bajo autoridad, pedimos, Señor, que tú también nos mantengas en unidad mientras estamos bajo tu autoridad. Que eso sea lo que nos una. El amor a ti y a tu palabra, Señor. Nada más, nada más. A fin de cuentas, tú nos has llamado a ser hermanos los unos de los otros, no amigos. No mejores amigos, hermanos. Hermanos, Señor. Pido que el temor a Dios, el temor a tu palabra, la reverencia a ti, Señor, sea lo que en realidad nos una, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda obra de la tiniebla que aún pueda quedar en nosotros, que podamos traerla delante de ti con un genuino arrepentimiento, Señor. No hacerlo quizás de manera pública, pero ir a la luz. Queremos que nuestras obras queden expuestas delante de ti, Señor. No queremos ser engañados, no queremos ser como los de Mateo 7. Llegar un día delante de ti y decir, Señor, en tu nombre hice tantas cosas. Y tú decirnos, apartados de mí, nunca te conocí. Nunca te conocí. El conocimiento hacia ti, Señor, nos lleva definitivamente a andar en luz. Cuando conocemos de tu santidad, de tu pureza, no tenemos otra opción que andar en santidad y en pureza. Así que te pido que tú nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades. Ciertamente cada uno de nosotros somos débiles, pero si nos gozamos en nuestras debilidades, entonces tú te harás fuerte en cada uno de nosotros. Yo te pido por la iglesia, Señor, en esta tarde, que tú nos enseñes a ser fortalecidos mientras declaramos, Señor, nuestra imposibilidad y nuestra debilidad delante de ti, Señor. Solos no podemos avanzar. Siendo cristianos independientes, no podemos nosotros cumplir el propósito tuyo. Nos necesitamos los unos a los otros para cumplir ese propósito divino que tú has puesto en nuestros corazones. Te doy gracias por los dones que tú has puesto en medio de la iglesia. Te pido, Señor, que cada uno de ellos sea primeramente para edificación de tu iglesia. Si hay alguien en medio nuestro, Señor, que tiene espíritu independiente, que no le gusta estar sometido, que no respeta la autoridad, Padre, te pido que tú cambies los corazones. Cambia nuestros corazones. Ninguno estamos exentos de rebelarnos en contra de la autoridad. Pero te pido, Señor, que mientras nos sometemos a ti, tú también nos enseñas a estar sometidos bajo la autoridad que tú has delegado. Cada uno de nosotros tenemos autoridad y estamos bajo autoridad. La autoridad primeramente viene delegada de ti, Señor. Tú eres la máxima autoridad. Tu palabra es la máxima autoridad. Y a ella queremos someternos, Señor, en esta tarde.
límpianos, guárdanos, fortalécenos, alumbra tu luz en nuestros corazones. Que no haya ningún rincón, que no haya ningún pedazo de nuestro corazón que esté todavía en tinieblas. Que caminemos, Señor, hacia la luz, sabiendo que mientras más caminamos hacia ella, más tú nos mostrarás lo que tenemos que cambiar. No nos conformamos, Señor, con ser como hemos sido hasta ahora. No queremos, Señor, simplemente conformarnos con que nos uses de vez en cuando. Queremos, Señor, ser instrumento de honra en tu casa. Y para esto es necesario que nos limpiemos. Que nos limpiemos, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar. Ayúdanos como congregación, te pedimos, Señor, en esta tarde. Sabemos, Señor, que tú harás, que tú responderás conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos que ha dispuesto su corazón para que tú alumbres tu luz en ellos. Y puedan entonces ellos entrar bajo autoridad. Solamente así tú darás tu autoridad. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.